Durante 1000 años, la galaxia conoció algo que parecía imposible: paz absoluta. No hubo grandes guerras, no hubo imperios cayendo, no hubo planetas ardiendo. Para el Consejo Galáctico, aquella paz era la prueba de que su sistema era perfecto. Cada especie tenía su lugar. Cada recurso estaba controlado. Cada decisión pasaba por sus cámaras frías y calculadas. En esa galaxia ordenada, todo tenía valor, excepto una cosa: la basura. Los restos de guerras antiguas, naves rotas, estaciones abandonadas, armas prohibidas y tecnología obsoleta eran lanzados a una región olvidada del espacio. Un sistema muerto, lejos de rutas comerciales, lejos de planetas habitados. Lo llamaban el Cinturón Gris. Nadie iba allí. Nadie quería hacerlo. Para la galaxia, ese lugar no era más que un vertedero infinito flotando en silencio. Las especies antiguas aprendieron algo con el tiempo. Mirar basura era una pérdida de tiempo. Y entonces aparecieron los humanos. No llegaron con flotas gigantes. No llegaron con armas legendarias. Su entrada en la comunidad galáctica fue discreta. Eran curiosos, observadores, y para muchos, demasiado simples. Su tecnología no impresionaba. Su historia no asustaba. Y su forma de pensar era vista como extraña. Los humanos escuchaban más de lo que hablaban. Mientras otras especies celebraban 1000 años de paz, la humanidad hacía preguntas. Preguntas incómodas. Preguntas que nadie más quería responder. ¿Por qué desechar tanto? ¿Por qué destruir lo que aún existe? ¿Por qué nadie estudia el Cinturón Gris? Cuando un representante humano preguntó eso en el Consejo, hubo risas. Una especie antigua, cubierta de placas brillantes, respondió sin dudar: porque no vale nada. El Consejo estuvo de acuerdo. Para ellos, la basura era el símbolo del pasado, de errores que era mejor olvidar. Mirar atrás significaba debilidad. Avanzar significaba borrar. Los humanos no discutieron. No levantaron la voz. Solo anotaron la respuesta. Semanas después, sin anuncios oficiales, sin permisos especiales, una pequeña flota humana cambió de rumbo. No se dirigieron a un planeta rico ni a una estación comercial. Sus naves fueron hacia el espacio prohibido, hacia el Cinturón Gris. Los sensores galácticos detectaron el movimiento. Algunos observadores lo notaron y lo comentaron como una curiosidad sin importancia. Déjenlos, dijeron. Pronto aprenderán porque nadie va allí. El Cinturón Gris era un lugar oscuro. Fragmentos metálicos flotaban sin orden. Restos de civilizaciones muertas giraban lentamente alrededor de estrellas apagadas. No había señales de vida. Solo silencio y recuerdos. Las naves humanas no se detuvieron. Entraron con cuidado. Activaron luces. Escanearon cada fragmento, cada pieza, cada resto olvidado. No veían basura. Veían historia. Veían intentos fallidos. Veían posibilidades. Durante días, no pasó nada. Luego, algo cambió. Pequeñas señales de energía aparecieron en los registros. Nada peligroso, nada alarmante. Pero donde antes no había actividad, ahora había movimiento. Los humanos comenzaron a unir restos, a conectar piezas incompatibles, a activar sistemas antiguos con métodos nuevos. No reconstruían lo viejo. Lo reinterpretaron. Mientras tanto, el Consejo seguía con su rutina. Tratados, acuerdos, celebraciones por la paz eterna. Nadie prestaba atención a un grupo de humanos jugando entre desechos. Hasta que las señales aumentaron. Una noche galáctica, varios sensores automáticos detectaron algo imposible. Una fuente de energía estable en el Cinturón Gris. Los algoritmos marcaron error. Se reiniciaron. Volvieron a marcar lo mismo. Energía organizada. Un observador informó al Consejo. La respuesta fue simple. Probablemente una reacción residual. Nada importante. Pero no era residual. Los humanos habían encontrado algo antiguo.
Tecnología de una civilización que había desaparecido antes de que el Consejo existiera. Fragmentada, dañada, descartada como inútil. Para cualquier otra especie, aquello era solo chatarra peligrosa. Para los humanos, era un rompecabezas. Usaron piezas modernas para sostener piezas antiguas. Usaron códigos simples para despertar sistemas complejos. No entendían todo, pero entendían lo suficiente. Día tras día, el cinturón gris comenzó a cambiar. Luces suaves aparecieron entre los restos. Estructuras improvisadas tomaron forma. No eran elegantes, no eran perfectas, pero funcionaban. Como si el lugar, por primera vez en 1000 años, estuviera despertando. Algunas especies notaron el cambio y se burlaron. Mírenlos, decían. Construyendo casas con basura. El desprecio era casi universal. Para la galaxia, el valor venía de lo nuevo, de lo puro, de lo poderoso. Nadie entendía por qué los humanos tocaban aquello que todos evitaban. Pero el cinturón escuchaba. Sistemas que llevaban siglos dormidos comenzaron a responder al contacto humano. No porque los humanos fueran más inteligentes, sino porque eran pacientes. Donde otros borraban, ellos reparaban. Donde otros destruían, ellos conectaban. Un día, una nave de exploración cercana pasó por error demasiado cerca del cinturón gris. Sus sensores captaron una imagen que no debería existir. Orden. Donde antes había caos, ahora había patrón. El informe llegó al Consejo con urgencia. Esta vez, no hubo risas. Decidieron enviar una pequeña flota de observación. No para atacar, solo para advertir. Cuando las naves del Consejo llegaron al borde del sistema, se detuvieron. Lo que vieron los dejó en silencio. No era una base militar. No era una superarma. Era algo peor. Era funcional. Una red de estructuras hechas de restos, conectadas con precisión. Campos de energía formados por piezas incompatibles. Tecnología vieja funcionando junto a tecnología nueva, sin conflicto. Los humanos los recibieron sin hostilidad. Un representante del Consejo habló. Este lugar es peligroso. Es basura galáctica. Deben retirarse. El humano a cargo no discutió. Solo miró el cinturón gris detrás de él, iluminado por luces suaves. Para ustedes, dijo, sí. Luego añadió algo que quedó registrado en los archivos galácticos. Para nosotros, es un comienzo. Antes de que el Consejo pudiera responder, los sensores detectaron algo más. Una activación profunda, muy por debajo de las capas visibles de restos. Algo antiguo estaba reaccionando. Algo que nadie recordaba haber construido. El cinturón gris emitió un pulso de energía bajo y constante. No era un arma. No era una amenaza. Era una señal. Y por primera vez en 1000 años de paz, el Consejo Galáctico sintió algo que había olvidado por completo. El pulso del cinturón gris no fue fuerte, ni violento, ni visible desde lejos. Fue suave, constante, casi respetuoso. Pero para los sensores galácticos, fue una alarma silenciosa. Algo estaba activo donde no debía existir nada. El Consejo Galáctico decidió no reaccionar de inmediato. 1000 años de paz habían creado un hábito peligroso, ignorar lo inesperado. En sus registros, el cinturón gris seguía siendo basura. Y la basura no merecía atención prolongada. Los humanos, en cambio, no se detuvieron. Después del primer contacto, ampliaron su presencia. Llegaron más naves, no de guerra, sino de trabajo. Transportaban brazos mecánicos, módulos simples, sistemas de soporte reciclados. Nada elegante. Nada que impresionara a una flota imperial. Pero todo tenía un propósito. Cada fragmento del cinturón era clasificado. No por su origen, sino por su función posible. Un casco roto no era un fracaso, era protección. Un reactor dañado no era peligro, era energía dormida. Un arma prohibida no era un crimen, era una fuente de aprendizaje.
Los humanos no preguntaban, ¿qué fue esto? Preguntaban, ¿qué puede ser ahora? Mientras tanto, las especies cercanas observaban con burla. Desde estaciones seguras, veían a los humanos flotando entre restos oxidados. Son recolectores de basura, decían. Eso es todo lo que serán. Pero la actividad no disminuía. Al contrario, los humanos comenzaron a unir zonas del cinturón con corredores energéticos. No eran carreteras limpias, sino caminos improvisados, hechos con piezas incompatibles que nunca debieron encajar, y aún así lo hacían. Uno de los mayores descubrimientos ocurrió por accidente. Una ingeniera humana, mientras analizaba restos de una nave de guerra antigua, activó un sistema que nadie había logrado encender en siglos. No porque fuera avanzado, sino porque nadie había tenido la paciencia de entenderlo incompleto. El sistema no funcionó como fue diseñado. Funcionó mejor. Se adaptó. Los humanos lo observaron en silencio. No celebraron. Tomaron notas. Ajustaron parámetros. Repitieron el proceso con otros restos. Así nació la primera estación humana del cinturón gris. No tenía nombre. No tenía bandera. Solo funcionaba. Cuando el Consejo recibió nuevos informes, comenzó la incomodidad. Los datos ya no podían ser ignorados. Donde antes había fragmentos sin orden, ahora había zonas estables. Donde antes había peligro constante, ahora había control. Algunos miembros del Consejo sugirieron una intervención mayor. Otros se opusieron. No están haciendo nada ilegal, decían. Solo están jugando con basura. Esa frase se repetiría muchas veces. Mientras tanto, una especie antigua, conocida por su agresividad, comenzó a observar con más atención. Para ellos, la basura siempre había sido inútil, pero también peligrosa. Un lugar perfecto para esconderse. Un lugar perfecto para atacar. Decidieron enviar sondas. Las sondas entraron al cinturón gris esperando caos. Encontraron orden. Fueron detectadas de inmediato. No destruidas. No perseguidas. Solo observadas. Los humanos sabían que alguien más estaba mirando. En lugar de esconderse, hicieron algo inesperado. Aumentaron la luz. Activaron más estructuras. Permitieron que el cinturón fuera visible desde lejos. Era un mensaje silencioso. No tenemos nada que ocultar. La especie hostil interpretó eso como debilidad. Prepararon planes. Si los humanos podían hacer algo útil con basura, entonces esa basura podía ser robada. Convertida en arma. Usada contra ellos. Pero cometieron un error. Asumieron que los humanos solo recolectaban. No entendieron que los humanos transformaban. Dentro del cinturón, los humanos comenzaron a experimentar con defensa pasiva. No escudos militares tradicionales, sino campos reactivos hechos de capas superpuestas de restos. Cada impacto era absorbido, redirigido, reutilizado. Nada se perdía. Mientras tanto, el Consejo decidió enviar observadores oficiales. Esta vez, no solo sensores. Seres vivos. Cuando llegaron, fueron recibidos con calma. No hubo amenazas. No hubo discursos. Solo hechos. Les mostraron cómo una nave rota podía convertirse en un generador. Cómo un arma prohibida podía alimentar un sistema médico. Cómo restos de 3 especies diferentes podían funcionar juntos, algo que la teoría galáctica decía imposible. Los observadores no sabían qué decir. Todo lo que veían desafiaba siglos de doctrina. Uno de ellos preguntó, con desdén mal disimulado, ¿por qué hacen esto? Es indigno. El humano respondió sin emoción. Porque funciona. Esa respuesta fue enviada al Consejo. Y por primera vez, no fue ignorada. El problema ya no era la basura. El problema era la idea. Si los humanos tenían razón, entonces la galaxia había desperdiciado más que recursos. Había desperdiciado oportunidades. Había destruido soluciones sin saberlo. Eso asustaba. Mientras el Consejo debatía,
algo más ocurrió en el cinturón gris. Algo profundo. Algo antiguo. Bajo capas y capas de restos, una estructura masiva comenzó a reaccionar. No fue activada directamente por los humanos, sino por la suma de todo lo que habían hecho. Energía estable. Orden. Conexión. La estructura despertó lentamente. Los humanos no sabían qué era. Solo sabían que estaba allí. Y que respondía a su presencia. Los sensores detectaron un patrón de energía que no coincidía con ninguna tecnología conocida. No era humana. No era del Consejo. No pertenecía a ninguna especie registrada. El Consejo recibió la alerta tarde. Cuando intentaron contactar a los humanos, la señal ya estaba activa. No era una transmisión. No era un arma. Era un llamado. Algo, en algún lugar del pasado galáctico, estaba reconociendo el toque humano como válido. Y mientras las potencias discutían si intervenir, la especie hostil decidió actuar. Una flota se movió en silencio hacia el cinturón gris. No para hablar. No para advertir. Para tomar lo que creían basura. Y demostrar que los humanos habían cometido un error al tocar lo que nadie quería. La flota hostil avanzó sin anunciarse. No pidió permiso. No envió advertencias. Para ellos, el cinturón gris seguía siendo un vertedero sin ley, y los humanos, simples recolectores sin protección real. Desde lejos, las naves parecían sombras entre restos oxidados. Se movían despacio, confiadas. Sus comandantes creían que aquello sería rápido. Entrar, tomar lo útil, destruir lo que no lo fuera, y marcharse. Pero el cinturón gris ya no era el mismo. Los sensores humanos detectaron la flota en cuanto cruzó el límite del sistema. No hubo pánico. No hubo órdenes gritadas. Solo silencio y concentración. Los humanos sabían que ese momento llegaría tarde o temprano. Activaron protocolos simples. No protocolos de guerra. Protocolos de respuesta. Las estructuras hechas de restos cambiaron de configuración. Pasillos se cerraron. Campos energéticos se ajustaron. Nada explosivo. Nada agresivo. Solo preparación. En el Consejo Galáctico, la noticia llegó fragmentada. Informes confusos. Señales cruzadas. Una flota no autorizada entrando en el cinturón gris. Algunos miembros reaccionaron con molestia. Eso es territorio de nadie, dijeron. No es nuestro problema. Otros sintieron algo distinto. Incomodidad. Porque por primera vez en 1000 años, algo se movía sin permiso del Consejo. Decidieron intervenir, a medias. Enviaron una flota pequeña, oficial, con órdenes claras. Observar, no atacar. Advertir a los humanos. Evitar un conflicto abierto. Demasiado tarde. La flota hostil fue la primera en entrar en contacto con el nuevo cinturón. Lanzaron sondas, esperando caos. Las sondas desaparecieron. No explotaron. No enviaron señales de destrucción. Simplemente dejaron de existir. Eso llamó la atención. El comandante hostil ordenó avanzar. Activaron armas de precisión, apuntando a estructuras visibles. Dispararon. Los disparos no causaron el efecto esperado. Las capas externas del cinturón absorbieron la energía. No como un escudo tradicional, sino como una esponja. La energía fue redirigida, dispersada, reutilizada. Algunas estructuras brillaron un poco más fuerte. La flota se detuvo. No estaban siendo atacados. Eso era peor. Dentro del cinturón, los humanos observaban. Analizaban cada movimiento enemigo. No respondían con fuego. Respondían con adaptación. Ajustaban campos. Cerraban rutas. Guiaban a la flota hostil hacia zonas donde el espacio era más denso, más complicado. El enemigo comenzó a sentirse atrapado. En ese momento, la flota oficial del Consejo llegó al sistema. Lo que vieron no coincidía con ningún escenario previsto. Una flota hostil intacta, pero desorientada. Un cinturón gris ordenado,
reactivo, vivo. Intentaron comunicarse con ambas partes. La especie hostil respondió primero. Los humanos han convertido basura en una trampa. Exigimos permiso para tomar control. El Consejo miró los datos. No había destrucción. No había agresión humana directa. Se comunicaron con los humanos. Retírense, ordenó un miembro del Consejo. Esto ha ido demasiado lejos. El humano al mando escuchó en silencio. Luego respondió con calma. Nos pidieron no causar conflictos. No lo hemos hecho. Están provocando uno, respondió el Consejo. El humano miró los sensores. La flota hostil estaba cada vez más nerviosa. Sus sistemas comenzaban a fallar, no por ataques, sino por interferencia estructural. El cinturón no los quería allí. No provocamos, dijo el humano. Solo construimos. Esa frase quedó registrada. La flota hostil, sintiéndose humillada, cometió el error final. Lanzó un ataque completo contra el núcleo visible de las estructuras humanas. Un disparo masivo, diseñado para destruir. El cinturón gris respondió. No con armas. Con sincronía. Todas las estructuras se alinearon por un instante. La energía absorbida fue liberada en una sola dirección. No como un rayo, sino como una presión. El espacio mismo empujó. Las naves hostiles perdieron control. No explotaron. Fueron expulsadas del cinturón como fragmentos sin peso, lanzadas hacia el borde del sistema. Sus sistemas quedaron inutilizados, pero sus tripulaciones vivieron. El mensaje fue claro. No son bienvenidos. El Consejo observó en silencio absoluto. Nunca habían visto una defensa así. No violaba tratados. No usaba armas prohibidas. No destruía vidas. Era perfecta. Uno de los miembros del Consejo habló, con voz tensa. ¿Qué es esto? El humano respondió sin orgullo. Basura, bien usada. Pero ese no fue el verdadero problema. Mientras todos observaban la retirada de la flota hostil, algo más ocurrió. Algo que los humanos no habían previsto. La estructura profunda, aquella que había reaccionado antes, se activó por completo. No explotó. Se reveló. Capas de restos se separaron, mostrando una forma antigua, masiva, cubierta de símbolos desconocidos. No pertenecía a ninguna especie actual. No estaba registrada en ningún archivo. Era anterior al Consejo. Los sensores colapsaron por un segundo. Luego, la estructura emitió una señal clara, ordenada, dirigida a los humanos. No palabras. No imágenes. Reconocimiento. La flota del Consejo entró en pánico controlado. Intentaron cortar comunicaciones. Intentaron aislar la zona. Pero la señal ya había sido enviada. El humano al mando sintió el cambio. No miedo. No emoción exagerada. Solo comprensión. No lo despertamos, dijo. Solo le dimos un entorno donde podía existir otra vez. El Consejo entendió, demasiado tarde, la magnitud de su error. Durante 1000 años, habían arrojado conocimiento, historia y poder al olvido. Y los humanos, con paciencia y desprecio por el orgullo, lo habían unido todo. La flota oficial recibió una última transmisión del Consejo. Retírense del cinturón gris inmediatamente. Esto es una orden. El humano miró la antigua estructura, ahora estable, integrada con restos humanos y alienígenas. No podemos, respondió. Ya no nos pertenece solo a nosotros. El Consejo no insistió, porque por primera vez desde su creación, no sabía qué hacer. Habían despreciado la basura. Habían despreciado a los humanos. Y ahora, ambos habían demostrado ser algo que la galaxia no podía controlar. La retirada de la flota hostil no trajo calma. En la galaxia, la humillación no se olvida fácil. La especie agresiva no había perdido naves, no había perdido vidas, pero había perdido algo peor, prestigio. Y eso, para ellos, era imperdonable.
Mientras el Consejo Galáctico debatía en cámaras cerradas, la flota hostil se reorganizó en silencio. No informarían al Consejo. No pedirían permiso. Esta vez no irían a observar ni a tomar restos. Irían a destruir. Creían haber entendido el error. Pensaban que el cinturón gris solo funcionaba porque estaba unido, porque reaccionaba en conjunto. Si atacaban con fuerza total, si rompían el equilibrio, todo colapsaría como la basura que siempre había sido. Los humanos, mientras tanto, trabajaban. No celebraron la retirada enemiga. No se confiaron. Sabían que aquello no había terminado. El cinturón gris seguía creciendo, adaptándose, aprendiendo. Cada intento de ataque lo hacía más estable. La estructura antigua, despertada en lo profundo, comenzó a integrarse lentamente. No tomaba control. No dominaba. Observaba. Ajustaba pequeños detalles. Como si reconociera el método humano y decidiera colaborar. Los humanos no la llamaban arma. La llamaban archivo vivo. Entonces llegó el ataque. Una flota completa emergió del hiperespacio sin advertencia. Mucho más grande que la anterior. Cargada con armas diseñadas para romper sistemas defensivos avanzados. El Consejo lo detectó al mismo tiempo que los humanos. «Deténganse», ordenaron. Esto es una violación directa de los acuerdos. No hubo respuesta. La flota hostil aceleró. Dentro del cinturón gris, las luces cambiaron. No se apagaron. Se alinearon. Las estructuras se movieron lentamente, como placas tectónicas en el vacío. Pasillos se cerraron. Otros se abrieron, guiando al enemigo hacia zonas específicas. No era una trampa. Era un entorno que se defendía. Los primeros disparos iluminaron el espacio. Rayos de energía, misiles, pulsos de ruptura. Todo impactó contra capas externas de restos. Algunas piezas se destruyeron, y fueron reemplazadas en segundos por otras. La basura respondía. Cada fragmento destruido se convertía en parte de otra cosa. La energía liberada alimentaba sistemas internos. Los impactos hacían al cinturón más fuerte. La flota hostil comenzó a notar el problema. No importaba cuánto dispararan. No importaba dónde. El cinturón absorbía, aprendía y se adaptaba. No atacaba directamente, pero el espacio alrededor de las naves se volvía más denso, más difícil de navegar. Algunas naves quedaron atrapadas entre restos que se movían lentamente, sin tocar, sin chocar, pero sin dejarlas escapar. Desde el Consejo, los observadores miraban en silencio. Aquello no parecía una batalla. Parecía una lección. Un miembro del Consejo susurró. Eso no es defensa, es evolución. Los humanos seguían sin disparar. Activaron algo nuevo. No una arma, sino una señal. Una transmisión abierta, enviada a toda la flota hostil. «Retírense», dijo la voz humana. «No queremos destruirlos». La respuesta fue un ataque aún más fuerte. Ese fue el último error. La estructura antigua reaccionó por primera vez de forma visible. No tomó control, pero amplificó. El cinturón gris entero vibró con una frecuencia baja. No dañina, no violenta, pero precisa. Los sistemas de la flota hostil comenzaron a apagarse uno por uno. No todos a la vez. De forma ordenada. Comunicaciones. Navegación. Armamento. Las naves quedaron flotando, vivas, pero indefensas. El silencio llenó el sistema. El Consejo no podía creer lo que veía. Ningún tratado había sido roto. Ninguna vida había sido tomada. Y aún así, una flota entera había sido neutralizada por lo que siempre llamaron basura. Los humanos enviaron naves de apoyo. No para capturar, para escoltar. Guiaron a la flota hostil fuera del sistema. Les devolvieron el control mínimo para huir. No hubo persecución. No hubo castigo. Solo una advertencia silenciosa. Cuando todo terminó, el cinturón gris volvió a brillar con luz suave.
Algunas zonas estaban dañadas. Los humanos comenzaron a repararlas de inmediato. Usaron restos del propio ataque para fortalecerlas. Nada se desperdiciaba. El Consejo finalmente habló en sesión abierta. La transmisión fue vista en toda la galaxia. La humanidad, dijo el portavoz, ha demostrado algo inesperado. Ha convertido un vertedero en una defensa galáctica. El humano respondió con calma. No es una defensa. Es un resultado. La galaxia comenzó a cambiar en ese instante. Otras especies, antes burlonas, empezaron a mirar sus propios vertederos. Sus propios restos. Sus propias decisiones pasadas. Lo que habían destruido, lo que habían olvidado. El miedo cambió de forma. Ya no era miedo a una arma humana. Era miedo a una idea humana. Porque si la basura podía responder, ¿qué más había sido descartado por error? Después del segundo ataque fallido, la galaxia quedó en silencio. No hubo celebraciones. No hubo anuncios de victoria. Solo una pregunta que comenzó a repetirse en estaciones, mundos y consejos locales. ¿Cómo? ¿Cómo una especie joven había logrado lo que imperios antiguos no pudieron en 1000 años? El Consejo Galáctico convocó una sesión extraordinaria. No a puertas cerradas. Abierta. Visible para todos. Era una decisión poco común, pero necesaria. El miedo ya no podía ocultarse detrás de protocolos. Los humanos fueron invitados a explicar. No a justificarse. A explicar. El representante humano no llegó con escolta militar. No llevó símbolos de poder. Solo datos, registros y algo que sorprendió a todos. Piezas de basura. Fragmentos reales del cinturón gris flotaban frente a la cámara. Cascos rotos, circuitos quemados, placas deformadas por el tiempo. Esto, dijo el humano, es lo que ustedes tiraron. Algunas especies reaccionaron con molestia. Otras con vergüenza. No es tecnología humana, continuó. No es del Consejo. Es historia galáctica. El humano explicó, con palabras simples, lo que habían hecho. No usaron secretos imposibles. No usaron ciencia prohibida. Usaron tiempo, observación y respeto por lo incompleto. Nosotros no vemos basura, dijo. Vemos intentos. Esa frase se propagó rápido. Mientras el Consejo debatía, algo más ocurría en silencio. Pequeñas especies, ignoradas durante siglos, comenzaron a contactar a los humanos. No pedían armas. Pedían ayuda. Tenían vertederos propios. Sistemas olvidados. Restos de antiguas guerras que nadie había limpiado. Los humanos escucharon. Y aceptaron. Pequeñas misiones humanas comenzaron a viajar a esos lugares. No llevaban flotas. Llevaban equipos mixtos. Humanos y miembros de otras especies, trabajando juntos con restos que nadie quería. Los resultados fueron lentos, pero reales. Sistemas dañados volvieron a producir energía. Planetas muertos comenzaron a estabilizar su clima. Estaciones abandonadas se convirtieron en refugios. El toque humano no imponía. Adaptaba. Las grandes potencias observaron con creciente preocupación. Aquello era peor que una flota invencible. Era influencia. Una que no podía ser controlada con tratados ni amenazas. Intentaron desacreditar el método. Es peligroso, decían. Juegan con tecnología inestable. Pero los datos decían lo contrario. Los sistemas humanos fallaban menos. No porque fueran perfectos, sino porque podían repararse con lo que ya existía. Nada dependía de una sola pieza. Nada era crítico. Mientras tanto, el archivo vivo del cinturón gris seguía aprendiendo. No dominaba, no ordenaba. Solo respondía al entorno humano. Ajustaba flujos. Optimizaba conexiones. Como si reconociera en los humanos algo familiar. El Consejo comenzó a entender algo inquietante. La humanidad no había creado una doctrina nueva. Había recordado una antigua.
Una forma de pensar que la galaxia había olvidado en su obsesión por el control y la perfección. Un miembro del consejo preguntó directamente: ¿qué buscan los humanos con esto? La respuesta fue simple: sobrevivir mejor. Juntos. Eso cambió el tono de la galaxia. Algunas especies poderosas comenzaron a imitar el método. No con humildad, sino con prisa. Querían resultados rápidos. Tomaron restos, los forzaron, intentaron copiar sin entender. Fallaron. Algunos sistemas colapsaron. No por culpa del método humano, sino por ignorar su base, paciencia y respeto por el proceso. Los humanos no se burlaron. Ayudaron a reparar los errores. Enseñaron sin exigir control. Eso confundió aún más a las potencias. En los archivos del Consejo, una frase comenzó a repetirse: la humanidad no conquista, cambia. Pero no todos aceptaron el cambio. En regiones profundas del espacio, algo antiguo observaba. La activación del cinturón gris había sido solo una señal entre muchas. La reutilización masiva de energía olvidada estaba despertando ecos antiguos. Algo que no veía la basura como oportunidad, sino como alimento. Los sensores humanos fueron los primeros en detectarlo. Un patrón extraño, viajando entre sistemas abandonados. No atacaba, absorbía, consumía restos, dejando vacío absoluto. Los humanos informaron al Consejo de inmediato. Esta vez, el Consejo escuchó. Por primera vez en 1000 años, no hablaron de órdenes ni de prohibiciones. Hablaron de cooperación. Si esa cosa llega, dijo un miembro del Consejo, nuestras flotas no bastarán. El humano miró los datos, luego al cinturón gris. Entonces no usen flotas, respondió. Usen lo que dejaron atrás. La galaxia entendió el mensaje. La basura ya no era basura. Era la única línea de defensa. Y el toque humano sería puesto a prueba como nunca antes. La advertencia humana cayó sobre la galaxia como una sombra larga. La amenaza que avanzaba no tenía nombre en los archivos del Consejo. No era una flota, no era una especie reconocible, no tenía ideología ni lenguaje conocido. Solo un patrón constante. Se movía hacia sistemas olvidados y los vaciaba por completo. Donde pasaba, no quedaba basura. No quedaba nada. Las grandes potencias reaccionaron primero, como siempre. Convocaron reuniones de emergencia, activaron flotas, revisaron tratados antiguos. Pero sus planes eran viejos, diseñados para guerras tradicionales. Esto no era una guerra. Los humanos compartieron sus datos sin reservas. Trayectorias, firmas de energía, comportamiento. Explicaron lo que habían observado. No ataca lo nuevo, dijeron. Ataca lo abandonado. Eso generó pánico silencioso. La galaxia estaba llena de abandono. Durante siglos, las grandes razas habían arrojado restos a sistemas lejanos. Habían sellado planetas. Habían dejado atrás estaciones enteras. Todo eso ahora era un camino abierto para la amenaza. Algunos líderes poderosos reaccionaron con desprecio. Exageran, dijeron. Una anomalía más. Pero el miedo comenzó a crecer cuando los informes se acumularon. Sistemas completos perdidos sin explosiones, sin señales de combate. Solo vacío. Las potencias decidieron actuar, solas. Enviaron flotas pesadas a interceptar la amenaza en un sistema muerto. Era una demostración de fuerza, una forma de decir que aún controlaban la galaxia. Los humanos advirtieron. No funciona así. No los escucharon. La flota atacó con todo su poder. Rayos, bombas, pulsos. La amenaza no respondió. Absorbió. Adaptó. Siguió avanzando. La flota fue destruida en minutos. No hubo transmisión final. No hubo héroes. Solo silencio. El miedo se volvió real. El Consejo Galáctico entró en caos controlado. Por primera vez, las grandes potencias no tenían respuestas. Sus tecnologías perfectas,
diseñadas para dominar, no podían detener algo que se alimentaba de restos y energía dispersa. Entonces miraron a los humanos. No con burla, no con desprecio, con necesidad. Los humanos no celebraron. No exigieron poder. Solo señalaron una verdad incómoda. Ustedes crearon esto. Con cada cosa que tiraron. La solución no era atacar. Era negar alimento. Los humanos propusieron algo impensable. Activar todos los vertederos galácticos. No para usarlos como armas, sino para integrarlos. Conectarlos. Darles función. Quitarles el abandono. Las potencias dudaron. Activar basura significaba admitir errores. Significaba perder control centralizado. Pero no tenían opción. Comenzó una carrera silenciosa por toda la galaxia. Equipos humanos viajaron sin descanso. Enseñaron métodos simples. No secretos. No tecnología exclusiva. Principios. Conectar. Reutilizar. Adaptar. Algunos líderes poderosos resistieron hasta el final. Tenían miedo de perder su posición. Miedo de que el toque humano cambiara el equilibrio. Ese miedo los condenó. La amenaza llegó a sus sistemas primero. Mientras tanto, el cinturón gris se convirtió en un núcleo de coordinación. No de mando. De respuesta. El archivo vivo ayudaba a optimizar flujos de energía, a predecir rutas de la amenaza, a sugerir cómo cerrar caminos. No daba órdenes. Aprendía con los humanos. El Consejo finalmente aceptó lo inevitable. Firmaron un acuerdo sin precedentes. Autoridad compartida en defensa galáctica, con la humanidad como eje técnico. No todos estuvieron de acuerdo. Pero la amenaza no esperaba consensos. Los primeros sistemas defendidos con métodos humanos resistieron. No derrotaron a la entidad, pero la ralentizaron. Le negaron energía. Le quitaron restos. La amenaza cambió de rumbo. Eso fue una victoria pequeña, pero suficiente. Las potencias comenzaron a entender el error que habían cometido durante siglos. Su obsesión con el poder puro había creado fragilidad. Un solo fallo podía destruirlo todo. El método humano era lo contrario. Imperfecto. Flexible. Reparable. Eso asustaba a los poderosos. Porque significaba que ya no eran indispensables. Mientras la galaxia se adaptaba, el archivo vivo del cinturón gris emitió una nueva señal. No una alarma. Una advertencia. La amenaza estaba aprendiendo. Ya no solo buscaba basura. Comenzaba a notar el toque humano. Y eso la enfurecía. La amenaza cambió. Ya no se movía solo hacia sistemas muertos. Ya no seguía rutas antiguas. Ahora buscaba algo específico. Algo nuevo en la galaxia. Buscaba el toque humano. El archivo vivo del cinturón gris fue el primero en notarlo. Sus patrones cambiaron. Sus predicciones dejaron de coincidir con los movimientos anteriores. La entidad ya no reaccionaba solo a la energía abandonada, sino a la energía organizada. A la intención. Los humanos lo entendieron rápido. No porque fueran más inteligentes, sino porque estaban acostumbrados a fallar y corregir. Está aprendiendo, dijeron al Consejo. Como nosotros. Esa frase heló a la galaxia. Si la amenaza podía aprender, entonces no habría segunda oportunidad. El Consejo propuso una retirada general. Abandonar sistemas fronterizos. Sacrificar regiones enteras para ganar tiempo. Los humanos se opusieron. Eso es exactamente lo que quiere, respondieron. Más abandono. La discusión fue corta. Los datos eran claros. Cada sistema abandonado fortalecía a la entidad. Cada huida la hacía crecer. Entonces, por primera vez en la historia galáctica, se tomó una decisión imposible. No huir. Resistir juntos. El cinturón gris fue transformado. No en una fortaleza, sino en un punto de convergencia. Restos de toda la galaxia comenzaron a llegar. No como basura, sino como piezas. Sistemas reciclados. Tecnología olvidada.
fragmentos de culturas extintas. Todo fue integrado. El espacio alrededor del cinturón se volvió denso, complejo, vivo. La amenaza llegó. No tenía forma fija. No tenía centro visible. Era un vacío que avanzaba, consumiendo energía y materia. Donde se acercaba, las estrellas parecían apagarse. Las flotas galácticas estaban listas, y no dispararon. Siguiendo el plan humano, activaron campos de redistribución. No atacaron. No defendieron de forma tradicional. Cambiaron el entorno. La energía no fluía hacia la amenaza. Se movía alrededor. El cinturón gris respondió como un organismo. Estructuras se reconfiguraron. Corredores se cerraron. Otros se abrieron, guiando a la entidad hacia zonas donde no podía alimentarse. La amenaza reaccionó con violencia. Intentó absorber el cinturón entero. Fue entonces cuando los humanos activaron su creación final. No era un arma. Era una red. Una red galáctica de reutilización activa. Miles de sistemas conectados por el mismo principio. Nada abandonado, nada inútil. Cada resto tenía función. Cada fragmento estaba anclado a algo más. La amenaza tiró, y no pudo arrancar nada. Por primera vez, se detuvo. El archivo vivo amplificó la red. No controló. No mandó. Solo equilibró. Como un sistema nervioso que conecta músculos ya entrenados. La entidad comenzó a colapsar sobre sí misma. No explotó. No murió de forma violenta. Simplemente perdió coherencia. No había alimento. No había abandono. No había vacío. Con un último pulso silencioso, la amenaza se dispersó en fragmentos inertes, incapaces de volver a unirse. La galaxia quedó inmóvil. No hubo celebraciones inmediatas. No hubo gritos de victoria. Solo incredulidad. Habían sobrevivido. Juntos. El Consejo Galáctico transmitió un mensaje corto. La crisis ha terminado. El humano respondió con algo aún más corto. No. El cambio acaba de empezar. Porque la verdadera prueba no era vencer a la amenaza. Era no volver a despreciar lo que había sido salvación. La amenaza se había ido, pero el eco de su paso permanecía. Sistemas enteros habían sido salvados solo gracias al toque humano. Restos de culturas olvidadas, fragmentos de antiguas flotas, naves y estaciones que nadie valoró durante siglos, ahora formaban parte de algo nuevo, un tejido de defensa y conocimiento que atravesaba la galaxia. El Consejo Galáctico entendió, finalmente, su error. Durante 1000 años, habían considerado inútil lo que no podían controlar. Habían despreciado lo que ahora era clave para la supervivencia de todos. Y los humanos, silenciosos pero firmes, habían demostrado que la fuerza no siempre se mide en flotas ni armas, sino en visión, paciencia y creatividad. Los humanos no reclamaron poder. No exigieron títulos ni dominios. Solo ayudaron a reconstruir, a conectar, a enseñar. La galaxia aprendió una lección difícil. Todo lo que se descarta puede tener valor si alguien sabe cómo tocarlo. Pequeñas especies comenzaron a adoptar el método humano. No copiaban sus naves ni su tecnología avanzada, sino su filosofía. Nada es inútil, todo puede ser reutilizado, adaptado y mejorado. Donde antes había desprecio y abandono, surgió cooperación y respeto. La galaxia empezó a cambiar, lentamente, un sistema a la vez. El cinturón gris, que había sido considerado un vertedero eterno, se convirtió en un núcleo vital. No era una fortaleza militar ni un arma. Era un archivo vivo, un centro de aprendizaje, un ejemplo de cómo la paciencia, la creatividad y la humanidad podían transformar incluso lo que parecía perdido. El Consejo Galáctico instituyó nuevas políticas. La basura dejó de ser basura. Los restos, la tecnología olvidada y los sistemas abandonados comenzaron a integrarse en la red humana. No como recursos controlados, sino como oportunidades para crear, aprender y defender.
Los líderes de las potencias más poderosas entendieron que la humanidad no necesitaba flotas enormes ni armas devastadoras para cambiar la galaxia. Solo necesitaba ojos para ver valor donde otros solo veían desechos, manos para transformar, y una mente capaz de unir lo disperso. El archivo vivo del cinturón gris emitió su última señal de la crisis, un pulso suave de energía que recorrió toda la galaxia. No era un grito de victoria. Era un recordatorio: lo que una vez fue despreciado puede convertirse en la base de un futuro nuevo y más fuerte. Y así, la galaxia aprendió a mirar la basura con respeto, a ver oportunidades donde antes había vacío. La humanidad había enseñado que la verdadera fuerza no está en destruir, sino en crear. Y que incluso los restos olvidados de 1000 años pueden cambiar el destino de todos.